Santo cura de Ars. Sermón sobre el orgullo. Yo no soy como los demás. San Lucas, 18:11. Tal es el lenguaje ordinario de la falsa virtud, y el de los orgullosos, quienes, siempre satisfechos de sí mismos, estén en todo momento dispuestos a criticar y censurar el comportamiento de los demás. Tal es también la manera de hablar de los ricos, que miran a los pobres como si fuesen de una naturaleza distinta de la suya, y los tratan conforme a esta manera de pensar. En una palabra, esta es la manera de hablar de casi todo el mundo. Son contados, hasta entre la gente de la más baja condición, los que no estén manchados con este maldito pecado, que no formen siempre buena opinión de sí mismos, que no se coloquen en todo momento por encima de sus iguales, y no lleven su detestable orgullo, hasta firmarse en la creencia, de que son ellos mejores que muchos otros. De todo lo cual deduzco yo, que el orgullo es la fuente de todos los vicios, y la causa de todos los males que acontecen y acontecerán, hasta la consumación de los siglos. Llevamos hasta tal punto nuestra ceguera, que muchas veces nos gloriamos de aquello, que debería llenarnos de confusión. Unos se muestran orgullosos porque creen tener mucho talento, otros, porque poseen algunos palmos de tierra o algún dinero, mas todos estos lo que debieran hacer es temblar ante la terrible cuenta que Dios les pedirá algún día. ¿Cuántos hay, que necesitan hacer esta oración, que San Agustín dirigía a Dios nuestro Señor? Dios mío, haced que conozca lo que soy, y nada más necesito para llenarme de confusión y desprecio. Noverimme, utoderimme. Voy, pues, ahora a mostraros. Primer, hasta qué punto el orgullo nos ciega, y nos hace odiosos a los ojos de Dios y de los hombres. Segundo, de cuántas maneras lo cometemos, y tercer, lo que debemos practicar para corregirnos. Y para daros una idea de la gravedad de ese maldito pecado, sería preciso que Dios me permitiese ir a arrancar a Lucifer del fondo de los abismos, y arrastrarle aquí, hasta este lugar que ocupo, para que él mismo os pintase los horrores de ese crimen, mostrándoos los bienes que le ha arrebatado, es decir, el cielo, y los males que le ha causado, que no son otros que las penas del infierno. Ay, por un pecado que tal vez durará un solo momento, un castigo que durará toda una eternidad. Y lo más terrible de ese pecado es que, cuanto más domina al hombre, menos culpable se cree éste del mismo. En efecto, jamás el orgulloso querrá convencerse de que lo es, ni jamás reconocerá que no anda bien. Todo cuanto hace y todo cuanto desea, está bien hecho y bien dicho. ¿Queréis haceros cargo de la gravedad de ese pecado? Mirad lo que ha hecho Dios para expiarlo. ¿Por qué causa quiso nacer de padres pobres, vivir en la oscuridad, aparecer en el mundo no ya en medio de gente de mediana condición, sino como una persona de la más ínfima categoría? Pues porque veía que ese pecado había de tal manera ultrajado a su padre, que solamente él podía expiarlo rebajándose al estado más humillante y más despreciable, cual es el de la pobreza, pues no hay como no poseer nada para ser despreciado de unos y rechazados de otros. Mirad cuán grandes sean los males que ese pecado ocasionó. Sin él, no habría infierno. Sin dicho pecado, Adán estaría aún en el paraíso terrenal, y nosotros todos, felices, sin enfermedades ni miseria alguna de esas que a cada momento nos agobian. No habría muerte, no estaríamos sujetos a aquel juicio que hace temblar a los santos, ningún temor deberíamos tener de una eternidad desgraciada, el cielo nos estaría asegurado. Felices en este mundo, y aún más felices en el otro, pasaríamos nuestra vida bendiciendo la grandeza y la bondad de nuestro Dios, y después subiríamos en cuerpo y alma a continuar tan dichosa ocupación en el cielo. ¿Qué digo? Sin ese maldito pecado, Jesús no habría muerto. ¿Cuántos tormentos se habrían evitado a nuestro divino Salvador? Pero, me diréis, ¿por qué ese pecado ha causado peores daños que nosotros? ¿Por qué? Oíd la razón. Si Lucifer y los demás ángeles malos no hubiesen caído en el pecado de orgullo, no existirían demonios, y, por consiguiente, nadie habría tentado a nuestros primeros padres, y así ellos hubieran tenido la suerte de perseverar. No ignoro que todos los pecados ofenden a Dios, que todos los pecados mortales merecen eterno castigo. El avaro, que solo piensa en atesorar riquezas, dispuesto a sacrificar la salud, la fama y hasta la misma vida para acumular dinero, con la esperanza de proveer eso por venir, ofende sin duda a la providencia de Dios, el cual nos tiene prometido que, si nos ocupamos en servirle y amarle, Él cuidará de nosotros. El que se entrega a los excesos de la bebida hasta perder la razón, y se rebaja a un nivel inferior al de los brutos, ultraja también gravemente a Dios, que le dio los bienes para usar rectamente de ellos consagrando sus energías y su vida a servirle. El vengativo que se venga de las injurias recibidas, desprecia cruelmente a Jesucristo, que, hace ya tantos meses o quizás tantos años, le soporta sobre la tierra, y aún más, le provee de cuanto necesita, cuando solo merecería ser precipitado a las llamas del infierno. El impúdico, al revolcarse en el fango de sus pasiones,
se coloca en un nivel inferior a las más inmundas bestias, pierde su alma y da muerte a su Dios, convierte el templo del Espíritu Santo en templo de demonios, hace de los miembros de Cristo, miembros de una infame prostitución, de hermano del Hijo de Dios, se convierte, no ya en hermano de los demonios, sino en esclavo de Satán. Todo esto son crímenes respecto a los cuales faltan palabras que expresen los horrores, y la magnitud de los tormentos que merecen. Pues bien, yo os digo que todos estos pecados distan tanto del orgullo, en cuanto al ultraje que infieren a Dios como al cielo dista de la tierra, nada más fácil de comprender. Al cometer los demás pecados, o bien quebrantamos los preceptos de Dios, o bien despreciamos sus beneficios, o, si queréis, convertimos en inútiles los trabajos, los sufrimientos y la muerte de Jesús. Mas el orgullo hace como un súbdito que, no contento con despreciar y hollar debajo de sus plantas las leyes y las ordenanzas de su soberano, lleva su furor hasta el intento de hundirle un puñal en el pecho, arrancarle del trono, hollarle debajo de sus pies y ponerse en su lugar. ¿Puede concebirse mayor atrocidad? Pues bien, esto es lo que hace la persona que haya motivo de vanidad en los éxitos alcanzados con sus palabras u obras. Oh, Dios mío, cuán grande es el número de esos infelices. Oír lo que nos dice el Espíritu Santo hablando del orgullo: será aborrecido de Dios y de los hombres, pues el Señor detesta al orgulloso y al soberbio. El mismo Jesucristo nos dice que daba gracias a su Padre por haber ocultado sus secretos a los orgullosos. Mateo 11:25. En efecto, si recorremos la Sagrada Escritura, veremos que los males con que Dios aflige a los orgullosos son tan horribles y frecuentes que parece agotar su furor y su poder en castigarlos, así como podemos observar también el especial placer con que Dios se complace en humillar a los soberbios a medida que ellos procuran elevarse. Acontece igualmente muchas veces ver al orgulloso caído en algún vergonzoso vicio que le llena de deshonra a los ojos del mundo. Hallamos un caso ejemplar en la persona de Nabucodonosor el Grande. Era aquel príncipe tan orgulloso, tenía tan elevada opinión de sí mismo, que pretendía ser considerado como Dios. Cuando más henchido estaba con su grandeza y poderío, de repente oyó una voz de lo alto diciéndole que el Señor estaba cansado de su orgullo, y que, para darle a conocer que hay un Dios, Señor y dueño de los reinos terrenos, le sería quitado su reino y entregado a otro, que sería arrojado de la compañía de los hombres, para ir a habitar junto a las bestias feroces, donde comería hierbas y raíces cual una bestia de carga. Al momento Dios le trastornó de tal manera el cerebro, que se imaginó ser una bestia, huyó a la selva y ahí llegó a conocer su pequeñez. Daniel 4:27 al 34. Ved los castigos que Dios envió a Cor, Datán, Abirón y a 200 judíos notables. Estos, llenos de orgullo, dijeron a Moisés y a Aarón: ¿y por qué no hemos de tener también nosotros el honor de ofrecer al Señor el incienso cual vosotros lo hacéis? El Señor mandó a Moisés y a Aarón que todos se retirasen de ellos y de sus casas, pues quería castigarlos. Apenas estuvieron separados, abrióse la tierra debajo de sus pies, y se hundieron vivos en el infierno. Números 16. Mirad a Herodes, el que hizo dar muerte a Santiago y encarceló a San Pablo. Era tan orgulloso, que un día, vestido con su indumentaria real y sentado en su trono, habló con tanta elocuencia al pueblo, que hubo quien llegó a decir: no, este que habla no es un hombre, sino un Dios. Al instante, un ángel le hirió con una tan horrible enfermedad, que los gusanos se cebaban en su cuerpo vivo, y murió como un miserable. Quiso ser tenido por Dios, y fue comido por los viles insectos. Hechos 12:21 al 23. Ved también a Amán, aquel soberbio famoso, que había decretado que todo súbdito debía doblar la rodilla delante de él. Irritado y enfurecido porque Mardoqueo menospreciaba sus órdenes, hizo levantar una horca para darle muerte, pero Dios, que aborrece a los orgullosos, permitió que aquella horca sirviese para el mismo Amán. Esther 7:10. En todas partes y en todos tiempos hallamos ejemplos de cómo Dios se complace en confundir a los soberbios. Y no solamente el orgulloso es aborrecible a los ojos de Dios, sino que también resulta insoportable a los hombres. ¿Por qué causa? Me preguntaréis. Pues porque no puede avenirse con nadie. Unas veces quiere elevarse por encima de sus iguales, otras quiere igualarse con los que están sobre él, de manera que nunca puede estar en paz con nadie. Así es que los orgullosos están siempre en controversia con alguien, por lo cual todo el mundo los odia, huye de ellos y los desprecia. No hay pecado que produzca un cambio tan radical en el que lo comete como el orgullo. Por él, un ángel, la criatura más hermosa, se convirtió en el más horrible demonio, y entre los hombres, a un hijo de Dios lo convierte en esclavo de Satán.